Esta presentación a mí me gusta llamarla diseñar comunidades resilientes porque primero es comunidad y ese es el principio rector del diseño con permacultura. Nosotros en el diseño con permacultura estamos emulando los sistemas naturales y llevan millones de años de experiencia, entonces pues no es poca cosa, ¿no? ¿Quién los riega? ¿Quién los fertiliza? Entonces hay un acervo de conocimiento milenario en los sistemas, en los ecosistemas, ¿no? Entonces nosotros tomamos ese concepto de comunidad porque así es como interactúan todos los elementos y es como el principio evolutivo, el principio de la evolución en los sistemas naturales no es la competición, sino es la cooperación entre elementos. Y lo vamos a ver por qué se entrelazan entre las funciones de producción y de, y de necesidades, ¿no? ¿Y por qué resilientes? Porque al crear un sistema con el diseño con permacultura, con un diseño regenerativo, pues vamos a hacer esta comunidad que nosotros estamos creando, este sistema, este asentamiento, va a ser resistente a los cambios por por la variedad de nichos que estamos ocupando y la variedad de producción que estamos teniendo. Entonces es un sistema orientado 100% a la producción, pero es una producción basada en la observación de los sistemas naturales. Entonces, más que nada es un sistema ético. Y entonces la ciencia está puesta al servicio de la conciencia. Primero tenemos que tener conocimiento, ¿no? Entonces todo este conocimiento la vamos a poner al servicio de, del, de todos nosotros, ¿no? Es una conciencia. Hoy en nuestro calendario aquí de la náhuatl somos es muy curioso porque uno no se pone a planear fechas, pero hoy es la muerte y la muerte es una cosa muy bonita. Es una cosa muy bonita, pues un concepto muy bonito porque es el cero, es la nada. Venimos del Mictlán y vamos al Mictlán. Venimos del lugar de los desencarnados y vamos al lugar de los desencarnados, ¿no? Y hoy pues nos toca el objetivo pues es como romper con estas, eh, pues prácticamente esas oportunidades, dejarlo morir, ¿no? Dejarlo morir para que crezca lo nuevo, entonces dejarlo ir, la oportunidad. Entonces es muy curioso que hoy estemos tratando este tema de romper esos, ese paradigma, ¿no? Entonces pues es muy curioso que hoy seamos el signo de la muerte en el calendario de nuestros abuelos. Y pues el tema de esta plática lo queríamos enfocar directamente a lo que es el diseño con permacultura, que es primero la ética, luego el diagnóstico, diseñar, producir y regenerar. Y todo esto lo hacen los ecosistemas. O sea, este es lo que se pusieron a hacer estas personas que inventaron este método, David Holmgren y Bill Mollison, que Bill Mollison era su maestro de tesis de David Holmgren, me lo hizo como una tesis precisamente. Fueron a estudiar cómo era el funcionamiento de los sistemas naturales y entonces ellos sacaron esa ética de los sistemas naturales, ¿no? Entonces, sí, todo esto es una producción de abundancia, los sistemas son abundantes, pero lo hacen basados en una ética de funcionamiento. Entonces, diseñar un sistema ético, productivo, regenerativo, nos genera autonomía, autarquía, resiliencia y por lo tanto comunidad. ¿Por qué autonomía? Porque se solventan las necesidades de los habitantes del sistema y no estoy diciendo de los humanos habitantes,
sino que todos los habitantes del sistema, estamos hablando de plantas, de animales, de una casa, ¿sí? Es un elemento que está habitando un sistema. Entonces se solventan esas necesidades, se va a analizar esos elementos primero individualmente, esas necesidades, ¿no? Entonces tienen que solventar esas necesidades de cada habitante del ecosistema. ¿Y por qué autártico? Porque vamos a ubicar ese elemento en el lugar que más le gusta, en el lugar donde se siente más cómodo, haciendo lo que hace con más gusto. Entonces esta es la ventaja porque pues si a ti te ponen a hacer algo que disfrutas y tienes tus necesidades cubiertas, entonces ¿qué lo vas a hacer? Nadie te va a estar diciendo ponte a hacer tu chamba, ¿no? Porque pues está uno lo hace uno con tanto gusto que deja de ser un trabajo. Y este es lo que nos referimos nosotros en este concepto de nuestra herramienta en el diseño con permacultura, de nuestro servicio, ¿no? O lo que muchas veces se le puede llamar hasta nuestros abuelos le llamaban el camino con corazón, ¿no? Si camina tu camino si tiene corazón, o sea, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es el servicio que te gusta dar? ¿Qué es lo que estás pensando todo el tiempo? Les encargo que apaguen su micrófono, por favor, responsablemente. Los espero. Gracias. Y pues después, la resiliencia. ¿Por qué resiliencia? Porque es la cooperación, esta ayuda mutua entre elementos como principio ético de funcionamiento, eh, favorece que el sistema pueda ser resiliente a los cambios, que pueda adaptarse fácilmente a los cambios, ¿no? Entonces esta comunidad como un principio ético de funcionamiento. La comunidad como principio ético de funcionamiento. Y fíjense el problema que tenemos en esta sociedad moderna, donde estamos, en vez de creando comunidades, en vez de crear lazos positivos, que eso es de lo que se trata, crear comunidad, estamos dividiéndonos cada vez más, especializándonos cada vez más. La ciencia se está especializando, ¿no? Me mandan a especializarme en algo. Cuando antes, por ejemplo, los maestros del Renacimiento eran personas que no era solamente matemático, no era solamente físico o astrónomo, sino que tenían todas las ciencias y tenían un conocimiento vasto de las ciencias. Aquí mismo en el Anáhuac se le llamaba el náhuatl, que es el cuatro aguas del conocimiento. Entonces conocían la cuenta del tiempo, conocían la herbolaria para curar el cuerpo, se conocía la flor y el canto, que es prácticamente la poesía, el canto, la danza, y se conocía también la salud. Entonces hay un sistema es una conciencia más, más vasta, es un conocimiento más amplio, no es nada más una especialización, ¿no? Y entonces, ¿qué viene siendo el diseño con permacultura? Pues el diseño con permacultura es producir, porque vamos a producir una abundancia, pero bajo los principios éticos del ecosistema que yo habito. Entonces, voy a diseñar sistemas perennes, puedo empezar con anuales propiamente, pero voy a terminar en un momento con sistemas perennes porque son autónomos, se producen a sí mismos, se reproducen a sí mismos, florean ellos mismos, no necesitan asistencia. Entonces ese es prácticamente los bosques, la Amazonía. Se dice que es un bosque sembrado por nuestros abuelos, es una selva sembrada por nuestros abuelos, eh, porque ellos pues sembraban algo que ellos comían y decían, pues cuídamelo bosque. Entonces ellos estaban comiendo abundantemente y la selva les estaba cuidando el alimento. ¿Por qué? Porque ellos se, se iban a este fundamento que es cada elemento cultiva su propia comida,
su propio lugar, su propio espacio. Entonces ellos de lo que se comían lo seguían sembrando, lo seguían expandiendo por el lugar y pues se crearon estos bosques comestibles. No sé si alguna vez han ido y son bosques donde no te acabas la variedad de las frutas y todo el tiempo hay comida. Entonces son sistemas comestibles. No sé si han escuchado hablar del terra preta, ¿no? Eso no se hizo naturalmente, ya lo están probando y lo han investigado de que esos fueron prácticamente gente, nuestras comunidades ancestrales generando suelo de manera consciente, tal cual con conocimiento de causa. Entonces ellos estaban regenerando su entorno. Entonces no estamos descubriendo nada nuevo en el diseño con permacultura, simplemente estamos retomando, estamos siendo conscientes del entorno que habitamos. Entonces por eso es producir bajo principios éticos, diseñar sistemas perennes para poder nosotros regenerar nuestro entorno en vez de degradarlos. Entonces esa parte bien importante de producir bajo la ética. Pero pues ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar nosotros porque por la premisa de que somos ignorantes del sistema que habitamos. Estamos enseñados a ver los patrones de la ciudad, cómo funciona la ciudad. Ahí tienen ustedes que es temporada de lluvias en la Ciudad de México y que estamos viendo cortes de agua, estamos viendo inundaciones. Entonces, pues eso es la ignorancia de no diseñar bajo los patrones de la geografía y de los patrones climáticos de ese lugar, del lugar que estamos habitando. Entonces, primero partir por el punto de que estamos ignorando nuestro entorno que vivimos. Nosotros en el diseño con permacultura tenemos muchos entornos, ¿no? Ahorita lo vamos a seguir ahondando. Entonces, ¿por dónde empezamos? Sabiendo que nosotros somos unos aceleradores de procesos. Que si estamos ignorando estos patrones, pues vamos a acelerar esa degradación como lo hemos hecho en estos 50 años que hemos estado aquí, como lo han hecho en 500 años desde que sucedió la invasión, ¿no? Aquí en el Anáhuac, donde no se han podido acabar todos los recursos que habían venido construyendo pues, nuestros abuelos de este continente. Entonces, pero si tenemos conocimiento de estos patrones de nuestro entorno, en ética podemos acelerar su regeneración. Este sistema podemos regenerar nosotros en 7 temporadas. O sea, en 7 años nosotros podemos tener un sistema regenerativo. Obviamente debe haber cooperación comunitaria y debemos tener los recursos. Ya sea que entre nosotros mismos nos integremos a hacer como lo hacen todavía las comunidades ancestrales que integran tequios y lo empiezan a hacer el trabajo comunal entre todos, ¿no? Como se hizo en el Loess Plateau en China en un proyecto que duró 10 años, donde se les dio un fideicomiso a los pastores para que no sacaran su ganado, para que pudieran comprar su alimento y se empezaron a hacer trabajos de tierra en toda la región, una región que es, creo que es 3 o 2 veces el tamaño de Bélgica en China, ¿no? Que se logró recuperar, que se logró regenerar precisamente siguiendo estos patrones de funcionamiento del entorno. Y entonces ya entramos a la parte jugosita del diseño con permacultura y es ¿qué vamos a hacer? ¿No? Primero lo que vamos a hacer es diagnosticar. Pero nosotros nuestra mayor herramienta va a ser observar detenidamente los procesos que se están dando. Tenemos que observar lo que está pasando en el suelo, lo que está pasando en el clima, lo que está pasando en mi ecosistema, lo que está pasando en mi ecosistema social también. Entonces, la observación, así como las investigaciones que ya se han dado desde hace mucho tiempo, nosotros tomamos tablas de la Conagua, por ejemplo, para poder tomar
nuestros máximos de lluvia en 24 horas, tomamos nuestros eh, patrones para ver cuándo está la temporada de lluvias, cuándo es la temporada de lluvias y cómo vamos a administrar esos recursos. Entonces ya también ocupamos ese conocimiento aparte de la observación, pero no es ir a poner una casa bonita nada más, sino sí la estética, pero primero la función. Entonces, para hacer la función, para ir a poner una casa bonita, primero tiene que ser una casa funcional y luego bonita, ¿no? Entonces, nombre y apellido. Pero para poder poner una casa funcional, entonces tengo que tener yo esa observación. No como lo estamos haciendo ahorita, que ponemos la ciudad, delineamos las calles como lo estamos viendo nada más, cuadradas, sin tomar en cuenta los patrones de la geografía. ¿Por dónde nos va a mandar esa agua? ¿A dónde se va a ir? ¿Dónde la vamos a recolectar? Entonces, por eso es primero observar qué es lo que está pasando. Los abuelos lo dicen mucho, ¿no? Es observa, no ordenes, calla, o sea, no estés hablando con tu mente, aprende de tu entorno. Uno va a ir con la idea de aprender del entorno, de observar lo que está pasando, sino no estar tratando de imponer nuestra ley. Vimos que estos patrones que hemos implementado, pues nos están llevando al borde de la disfuncionalidad climática, ¿no? Para, la Tierra no nos necesita para vivir. Nosotros necesitamos que la Tierra esté en un rango de temperatura para poder vivir, nosotros aquí. Entonces, necesitamos observar, necesitamos aprender de ese ecosistema que estamos ahora destruyendo para poder regenerarlo en función alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, ¿para qué observamos? Vamos a observar para entender estos patrones de nuestros entornos, poder diagnosticar y poder diseñar un plan. Pero ¿cómo? De acuerdo a ese contexto, a mi entorno social, a mi entorno ecosistémico, a mi entorno geográfico, para poder entonces producir responsable y éticamente en los principios éticos de funcionamiento de mi ecosistema. Y entonces la regeneración se va a dar de la mano. ¿Y qué patrones del entorno vamos a observar? Pues vamos a observar, como ya les había dicho ahora precisamente, primero nuestro entorno social. Vamos a estudiar también nuestro entorno climático. Vamos a estudiar nuestro entorno ecosistémico. ¿Sí? Cómo fluye el agua, cuánta agua cae, cuándo cae. Entonces, patrones temporales y patrones espaciales. Los patrones de la vegetación, la resistencia de las temperaturas, qué plantas puedo meter aquí de acuerdo a la temperatura. Eso se llama el factor de rusticidad. Entonces, ya tenemos todas estas herramientas de las que podemos echar mano. Ya alguien hizo la chamba de catalogar, de clasificar todas estas plantas, de hacer el diseño hidrológico. Tenemos conocimiento del diseño hidrológico con P.A. Yeomans desde los 30, desde 1930. Entonces, ya tenemos desde hace muchísimo tiempo todas estas herramientas para nosotros poder empezar a hacerlo de una manera diferente, ¿no? Pero ahora es el punto, empezamos a conocerlo, ¿no? Y pues vamos a ver más que otra cosa, el problema vamos a tornarlo en una solución. Entonces la contaminación es una abundancia, pero es una abundancia ¿de qué? De un recurso. Entonces, ¿por qué abunda ese recurso? Porque no lo utilizamos. No está siendo consumido, no está siendo utilizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizar ese recurso. Integrar elementos que utilicen ese recurso. Vamos a ver por dónde se fuga la energía de nuestro sistema. Vamos a cerrar esos ciclos integrando estos elementos. ¿Qué nichos no se están ocupando eficientemente? ¿Qué
cuáles son, de acuerdo a los ciclos naturales del suelo, de la cadena trófica del suelo, de, de los ensambles forestales, del funcionamiento de los ensambles forestales, de la cadena trófica eh, del bosque, de acuerdo a esas capas, a ese ordenamiento, qué nichos me están faltando para que mi sistema se autorregule, se regule a sí mismo. Entonces, cerrar los ciclos que están abiertos, donde se está fugando mis energías, como por ejemplo, en lugar de que se encharque, en lugar de que se inunde, entonces voy a redireccionar esa agua o la voy a captar para que entonces ya no tenga eh, cortes de agua, sino que ya la estamos cosechando, ¿no? Entonces, esa es una energía, una de las energías de las que estamos hablando, ¿no? El agua, el fuego, por ejemplo, el aire. Entonces, todas estas, la luz del sol, todas estas energías que están alrededor de nosotros tienen un patrón, se mueven en el tiempo, están entrando a nuestro sistema temporalmente de acuerdo a un patrón. Entonces, vamos a ver esto para poder integrar estos elementos, para poder cerrar estos ciclos y que no se nos salga esta energía del sistema. Entonces, a la hora de implementar, nosotros debemos saber que estamos utilizando una energía al pensar, que estamos utilizando una energía al hablar y al hacer. Y que eso es lo que estoy generando en mi realidad. Entonces, a esto se le llama autarquía, ser responsable de lo que estoy creando, ser responsable de mí mismo. Entonces, ¿qué hacemos en el momento de implementación? Pues nosotros para llegar a la implementación primero necesitamos empezar a generar un plan. ¿Sí? Entonces viene mi idea, si quiero regenerar, ¿sí? Quiero crear, tengo un servicio, tengo una herramienta, tengo habilidades, lo que me gusta hacer, ¿sí? Lo que le pongo más tiempo a hacer, me hago un experto en lo que me gusta, imagínate eso, empiezo a crear algo. Entonces lo estructuramos con las herramientas mentales que ya tenemos. En este caso, tenemos un diseño con permacultura para poder, por ejemplo, diseñar agua. Podemos hacerlo con Keyline o lo podemos hacer con cosecha de agua y lluvia de Eugenio Gras. Podemos hacer sistemas agroforestales con, si estoy estudiando, por ejemplo, biodinámica, o si estoy estudiando bosques comestibles, o si estoy estudiando de acuerdo a lo que yo le esté metiendo a mi mente, es de la forma en la que voy a estructurar. Entonces, todas esas son herramientas para estructurar, para organizar, para pensar, para resolver ese problema, ¿no? Entonces, luego empezamos a hacer ya de este plan que estamos creando, entonces vamos en un lugar físico y en un tiempo determinado empezamos a implementar. Entonces, entre más haga yo más tiempo, es lo que voy a empezar a manifestar. Lo que más piense se convierten luego en palabras, lo que más hable se convierten luego en acciones. Y esas acciones entonces empiezan a crear y a manifestar. Entonces, por eso nosotros le ponemos hincapié así. La idea que tienes es muy bonita, pero vamos a hacer un plan, vamos a generar un plan para poder tener una ruta de manifestación, una ruta de implementación. Entonces, ahora la producción, vamos a volver otra vez a la definición del diseño con permacultura. Vamos a producir bajo los principios éticos del funcionamiento, bajo los límites del ecosistema local, del ecosistema que habitamos. Entonces, diseñar sistemas perennes que provean a los habitantes de sus necesidades. ¿Sí? Entonces, estamos regenerando, estamos produciendo una abundancia. Primero queremos producir abundancia. Entonces, vamos a producir bajo los principios éticos de funcionamiento y límites del ecosistema local. Este principio ético es lo que nos va a ayudar a hacer resiliencia, a hacer resilientes nuestros asentamientos. Entonces, ¿qué hacemos primero?
Primero transicionamos de lo tóxico a lo no tóxico, ¿no? La agricultura industrial, de todos estos pesticidas, fungicidas, todos estos venenos prácticamente que estamos ingiriendo, que están matando la tierra, que la están desertificando, que le están matando la vida, nosotros vamos a transicionar a lo que genera vida, a lo que genera la vida en el suelo. Estamos matando la vida en el suelo. No tenemos conocimiento de que esa es la parte fundamental para nosotros poder producir abundancia. Estamos matando todo lo que se nos pone en el camino, en lugar de entender esos ciclos. Entonces, en lugar de matar algo que no nos sirve, lo empezamos a conocer y empezamos a movernos al orgánico. Primero vamos a hacer, por ejemplo, industrial orgánico y después vamos a integrar sistemas, ¿no? Vamos a integrar sistemas de comunidad interactiva. Primero, siendo sustentables, primero transicionamos, luego vamos a crear sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Pues que el sistema pueda solventar las necesidades de sus habitantes y que pueda reparar los componentes de sus elementos durante su tiempo de vida. Ya que llegamos a esa fase, entonces ahora vamos a empezar a buscar la resiliencia. Y la resiliencia se empieza a dar cuando empiezas a empalmar funciones. Tú ya te das cuenta que hay capas en el bosque que necesitas llenar. Entonces empiezas a producir en todas esas capas y luego durante el año tienes momentos de floración, tienes momentos de producción de fruta, por ejemplo, por hablar de una cosa. Entonces todos esos nichos de producción de fruta los empiezas a llenar de acuerdo a las necesidades que tienes en tu proyecto. Entonces empieza a crear resiliencia de acuerdo a crear abundancia en todos estos nichos, de tiempo y de espacio. Y llega entonces un momento donde ya somos resilientes al cambio y empezamos a crear un excedente. Y entonces este excedente puede servir para el intercambio con otros sistemas, ¿no? Entonces sí hay una producción siempre. Estamos creando una abundancia siempre, pero a veces no la estamos viendo, a veces estamos viéndola como contaminación. Entonces necesitamos empezar a cambiar ese switch de la producción, ¿no? Dice Jack Fresco que pues ya contamos con toda la tecnología para automatizar todos los procesos de producción, todos los procesos que nos quitan nuestra atención de la creatividad, ¿no? Nosotros con el conocimiento podríamos dedicarnos a crear y dejar la automatización, dejar nuestros procesos automatizados para que podamos nosotros aprovechar la capacidad completa de nuestro cerebro y poder seguir creando más soluciones. Entonces, sí, ya tenemos toda esta tecnología para automatizar los procesos, pero también contamos con todos los recursos para solventar todas las necesidades de los habitantes, no nada más los humanos, sino de todos los habitantes. Y no solamente a un nivel de supervivencia, lo dice él, ¿no? Sino a un nivel cómodo para todos. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque estamos viendo esa contaminación. ¿Cuántos millones de dólares hay en la basura? ¿Cuántas islas de basura tenemos en el mundo? Entonces, hay un nicho increíble para todo lo regenerativo, entonces, para todas estas soluciones. Entonces, sí hay muchos recursos, pero necesitamos saber administrarlos, ¿no? Les digo, en 500 años de invasión no se han podido acabar los recursos que hay aquí en el Anáhuac, ¿no? En el continente. Entonces, la cosa es simplemente saber administrarlo, saber observar cómo funciona esa naturaleza. Entonces, ¿cuál es esa ética del diseño con permacultura de la que tanto estamos hablando? Pues es una ética que empieza, pues antes que nada, que es ética, ¿no? La ética nosotros la vemos como los valores que regulan nuestro comportamiento. Y esta
estos valores que van a regular nuestro comportamiento, nosotros si el diseño con permacultura estamos tomando las lecciones de los ecosistemas naturales, de lo que es ecosistemas naturales, locales, entonces vamos a tomar los principios de funcionamiento de los sistemas naturales. Entonces, esos son los valores que para nosotros van a regular nuestro comportamiento para poder vivir en esa abundancia de la tierra, en ese grado de temperatura que requerimos para poder seguir viviendo en la tierra. Entonces, primero, ¿qué nos dice el diseño con permacultura? Conocer al elemento clave, conocernos a nosotros mismos. ¿Qué hago bien? ¿Qué me gusta hacer bien? Hacerme el mejor en lo que me gusta hacer. Y qué necesidades tengo, en qué lugar me gusta estar, cómo estoy cómodo, ¿sí? Conocerme, cuidarme, atenderme, conocer a mi comunidad, cuidar a mi comunidad. Primero, ese es nuestro primer círculo, el círculo social. Y luego vamos a conocer el clima, la geografía, el ecosistema, para poder cuidar el ecosistema. Entonces es sensibilizarnos a mi entorno social, sensibilizarnos a nuestro entorno climático. ¿Para qué? Para conocer los límites de la producción del ecosistema. Esta ética ha cambiado de acuerdo a quien te la platique, ¿no? Porque Bill Mollison, que era el maestro de David Holmgren, la hablaba como regular el crecimiento de la población. Entonces, es simplemente esa conciencia de, de nuestro crecimiento, ¿no? Aquí mismo en el Anáhuac se hacía antes los calpulis, todavía los ejidos que se les llaman ahora, están protegidos por la ley, ¿no? Porque son bajo la, ¿cómo se llama? Bajo la ley de usos y costumbres. Bajo la ley de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque crean una comunidad, se llamaba Calpuli, entonces crean una comunidad y cuando esa comunidad es muy grande para mantenerse ahí, se empieza a dividir y se mueve a otro sitio, ¿no? La demás comunidad. ¿Para qué? Para crear un límite responsable con nuestro entorno. Entonces, como David Holmgren la platica, es fair share, es como compartir, un compartir justo, o compartir los recursos justamente. ¿Con quién? Con los otros habitantes del ecosistema, con los otros habitantes de mi entorno. Y ahora se está evolucionando precisamente a este concepto que es la mayordomía de la séptima generación, que esos recursos nos duren 7 generaciones. Y esta mayordomía de la séptima generación es un principio, es una ética por la que seguían los pueblos ancestrales de nuestro continente, de que los recursos nos duren 7 generaciones, que haya para una séptima generación. Entonces imagínate si nosotros nos empezamos a regular por esta ética, si estos valores de funcionamiento, de comportamiento, empiezan a regular, nos empiezan a regular a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente favorecer el conocimiento de nuestros entornos, favorecer la cooperación social y la cooperación entre los sistemas. Entonces, ¿qué se empiezan a hacer? Sistemas que están conectados con relaciones positivas entre ellos, con relaciones sinérgicas. Entonces es un vivir, es un convivir en sinergia. Les comentaba hace rato, ¿quién riega el bosque? ¿Quién lo fertiliza? Entonces cada elemento cultiva su entorno, cada elemento tiene un valor intrínseco. Entonces todos esos elementos que están en nuestro entorno tienen unos ciclos, tienen un lugar, tienen un porqué, tienen productos, tienen servicios que le están dando al ecosistema, al lugar al que están viviendo y tienen necesidades que están cubriendo de ese lugar donde están viviendo. Entonces, estos principios son los que envuelven el funcionamiento de,
de un bosque. Entonces, el diseño con permacultura estamos regidos bajo esta ética porque no son unas reglas que nosotros estamos poniendo, sino la naturaleza funciona de esta manera, ha funcionado, ha evolucionado por millones de años de esta manera. Entonces, pues algo debe estar siendo bien, ¿no? Entonces, nos guiamos nosotros, vamos a emular ese conocimiento nosotros. Entonces, vamos a diagnosticar. Primero, observamos, conocemos el problema y platicamos que no se observa, que no se soluciona cuando quejamos, cuando nos peleamos, cuando señalamos, sino que lo observamos para solucionarlo. Obtenemos conocimiento, vemos qué es lo que está pasando. Entonces, desde nuestras herramientas, desde nuestra habilidad, desde nuestras habilidades, ¿no? Entonces, el problema se resuelve en comunidad, ¿cómo? Atendiendo a las necesidades, sirviéndonos, crear sinergia entre las necesidades que tenemos y las habilidades. Entonces yo te cubro tus necesidades con mis habilidades y tú me cubres mis necesidades con tus habilidades. Entonces fíjate qué gente tenemos en qué grupo, qué hacemos, qué necesitamos y empezamos a generar relaciones sinérgicas. Empezamos a incluir los elementos que necesitamos para solventar esas necesidades, ¿no? Entonces, diseño. ¿Qué es lo que hacemos durante el proceso de diseño? Pues pensar, investigar soluciones, ¿no? ¿Cuál es mi visión, valores? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos queremos ver? ¿Cuáles son los valores que regulan mi comportamiento? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué necesidades tengo? ¿En qué lugar me hace sentir en paz? ¿Cómo me siento a gusto? ¿Cómo vivo bien? Y luego, a raíz de esto, empezamos a planear, a hablar las soluciones. Empezamos a generar confianza trabajando juntos, conociéndonos cómo trabajamos para poder si empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y empezamos a generar una comunidad. Diseñamos un plan de implementación. ¿Cómo vamos a implementar esa idea, esa misión, esa visión, esos valores que nosotros tenemos? Y después, pues ahora sí, ya con este plan, con este plan de implementación, entonces ahora sí sigue hacer, darle todos los días. Entre más empecemos a gastar tiempo en ese plan, empezamos a manifestar ese plan en nuestra realidad. Entonces, ¿cómo tornamos nosotros el problema en el diseño con permacultura? ¿Cómo tornamos el problema en una solución? Bueno, entonces la segregación, empezamos a ver las habilidades de la gente, empezamos a ver las necesidades de la gente y las interconectamos. Entonces se le llama, es el concepto de diversidad interactiva. Creamos comunidad. La contaminación, pues el exceso de recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a utilizar esa abundancia como un recurso. La desertificación, ¿qué hacemos con la desertificación? Pues empezamos a diseñar el agua, cómo corre el agua, cuánto llueve aquí, pacificamos el flujo de agua para evitar la erosión y para absorber esa agua si se necesita o para crear un flujo pasivo, ¿no? Y para la deforestación, pues empezamos a implementar el diseño social, empezamos a crear suelo, a darle de comer al suelo, crear capas para darle de comer al suelo. Entonces, estos son los problemas más grandes de nuestra sociedad moderna, de nuestras ciudades. Entonces, son soluciones que podemos dar con diseño. Podemos solucionar estos problemas con diseño regenerativo. Aquí, por ejemplo, yo les quiero enseñar el dióxido de carbono en un año. Fíjense ahorita cómo se empieza a levantar el carbón y como no les voy a dar el antecedente, ¿no? Lo que quiero que vean de aquí. Fíjense cómo van a ver una parte donde se empieza a generar, donde hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera y van a ver una parte del año, esto es en un periodo de un año, hay un periodo donde las emisiones bajan casi completamente. ¿Por qué? Porque el cielo está cubierto, el suelo está cubierto de verde. Entonces,
junio, julio. Miren, se empieza a limpiar. En julio, ¿qué está pasando en julio? Pues en julio ya está todo verde, ¿no? Entonces por eso se empieza a limpiar de dióxido de carbono. Pero ¿qué va a pasar ya para septiembre, para octubre, para noviembre? Fíjense cómo va a empezar a subir otra vez los índices de carbono otra vez. Porque estamos dejando el suelo descubierto. Entonces, si se fijan cómo llega un momento donde prácticamente no hay emisiones de carbono, ¿no? Que las vacas y que los autos y que nada, o sea, todo está relacionado totalmente con el suelo descubierto, porque ese carbón se está liberando, se está evaporando, ese elemento de carbón se está evaporando y está en la atmósfera. Fíjense otra vez para enero la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. ¿Por qué? Porque el suelo de cultivo está pelón. Entonces, pues se ve muy alarmante, ¿no? Se ve muy alarmante, pero vean que es un asunto de mantener el suelo cubierto, ¿no? Entonces, ya sea con acolchado, ya sea con coberturas verdes, debe tener una cobertura ese suelo para que no se escape ese carbono otra vez, ¿no? En julio. Entonces, a mí se me hace impresionante ver ya este patrón del dióxido de carbono en un año, ¿no? Entonces, podemos reducir el... Y si ven que este tipo de discusiones no las vemos a nivel de soluciones, no hay conocimiento, no hay conocimiento de esto. Entonces, ahorita ustedes ya tienen este conocimiento de lo que está pasando en realidad. O sea, aquí no son ni los autos, no son ni las vacas que tanto le echan la culpa. O sea, si estamos viendo el logaritmo de la NASA, cómo está creando estas emisiones de carbono de acuerdo a la temporada de cultivo, ¿no? Entonces, tenemos una solución y podemos solucionar, por eso yo les decía que podemos solucionar esto en, en 7 años podemos tener sistemas resilientes. Ahora, dependiendo los recursos que haya, ¿no? Le estoy diciendo que en un periodo de 10 años se hizo este programa en la Loess Plateau de China, en un espacio, creo que 2 veces o 3 veces el tamaño de Bélgica, donde se regeneró simplemente con trabajos de agua. ¿Por qué? Porque la naturaleza vuelve a tomar. Entonces, si hacemos los trabajos de agua, pero también hacemos los trabajos de reforestación, no solamente de monocultivo, porque vamos a reforestar y reforestamos con una especie, sino reforestar en capas, reforestar con las necesidades que hay en la comunidad. Entonces vamos a tener un sistema más abundante y más productivo y abundante para lo que nosotros necesitamos, para cubrir las necesidades que tenemos, ¿no? Podemos sembrar combustible, podemos sembrar materiales para la construcción, entonces todo esto lo podemos sembrar, ¿no? El bambú es un elemento, es una planta que crece muy rápido, es muy resistente y además es totalmente biodegradable, ¿no? Entonces podemos tener, hay muchas soluciones, ¿no? Pero necesitamos empezar a estudiar completamente nuestro entorno. Entonces, primero nos sensibilizamos de mis necesidades, mis habilidades y las de mi comunidad. Conocemos el clima, ya estamos hablando de soluciones, ¿no? Entonces, conocemos el clima, conocemos nuestra geografía, el ecosistema que habito. Y ahora hacemos control de erosión. ¿Sí? ¿Para qué? Para parar la erosión. Eso es lo que nos hace perder el suelo. Nuestro sistema se va a notar en el suelo. Si nosotros estamos perdiendo suelo, entonces pues vamos por mal camino. Pero si estamos generando suelo, entonces vamos por buen camino en la regeneración. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, parando la erosión,
con diseño hidrológico, que el agua fluya lento, ¿sí? Ahora, no es una regla de dedo, ¿no? Tenemos que eh, ver cuál es el contexto. ¿Tengo mucha agua? ¿Tengo poca agua? ¿Qué tengo que hacer? ¿Absorber el agua o necesito simplemente desacelerar el flujo del agua? Entonces, primero parar la erosión, luego absorber el agua, humidificar y después, pues vamos a inocular el suelo con microorganismos. ¿Y cuáles son los inoculadores por excelencia? Pues los animales de pastura que vienen a dejar ese estiércol en el suelo y empiezan otra vez a crear la vida en el suelo. Y a raíz de esa vida, entonces ahora le voy a dar de comer a esa vida en el suelo. Y entonces empezamos a sembrar con diseño forestal en capas y en nichos de tiempo, ¿no? Nichos de tiempo y nichos de espacio. ¿Para qué? Para que creamos esa materia orgánica, ese acolchado, que es lo que va a alimentar a esa cadena trófica del suelo, a esos microorganismos del suelo. Entonces empezamos a cerrar los ciclos. Y ahorita está muy resumido, muy condensado, pero es prácticamente los pasos que nosotros empezamos a hacer para empezar a generar abundancia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos en cada una de estas capas? Pues empezamos a hacer el análisis, qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitan mis habitantes, que eso me va a decir qué es lo que voy a sembrar, cuál va a ser el uso del agua, las energías que voy a cosechar, qué estructuras voy a implementar. Entonces, de acuerdo al tipo de producción, de acuerdo a ese contexto climático, geográfico, entonces yo ya voy a empezar a generar estas capas de diseño forestal y voy a generar este diseño hidrológico, ¿no? A partir primero de esas necesidades y habilidades de los habitantes de mi ecosistema, de mi sistema que estoy generando. Y también podemos hacerlo a nivel urbano, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Diagnosticar para poder diseñar nuestros fraccionamientos habitacionales, siempre de acuerdo al contexto social, climático, ecosistémico, geográfico. O sea, cuando es mi temporada de lluvia, ¿a dónde voy a poner esa agua? En la Ciudad de México llueven 600 litros por metro cuadrado al año en promedio. Esos son en 10,000 metros cuadrados, esos son 6 millones de litros en una hectárea. 6 millones de litros de agua. Entonces, no caen todo el año, caen en una franja de tiempo, en una temporada de lluvia. Entonces, ¿cómo voy a almacenar esa agua? Con esa agua tengo yo suficiente, tengo de sobra. ¿Pero por qué no tengo agua? Porque no la captamos, porque la ensuciamos en las calles, porque la mandamos afuera, porque no tenemos una infraestructura que nos ayude a cuidar esa precipitación. Si hay agua, no corre en un río, llueve. Primero llueve antes de correr por el río. Entonces, lo que hacemos en diseño con permacultura es primero empezar a captar esa agua desde que llueve. Entonces, empezamos a ver esos patrones de tiempo, esos patrones de espacio, para poder cosechar ese recurso, esa energía. Entonces vamos a empezar a ver, para poder generar nuestro recurso, nuestro refugio, son 5 necesidades básicas que tenemos que cubrir para salir de la supervivencia, ¿no? Primero es el refugio, y entonces vamos a hacerlo bajo un contexto climático, pero también nos podemos ayudar a ver cómo viven los animales de ese ecosistema, porque eso me va a dar una idea de cómo tienen que ser los refugios, ¿no? Las casas que estoy creando, los materiales locales, el exceso de producto que hay, cómo lo puedo empezar a crear. Esta es una diapositiva de Earthship, que es unas casas que se hacen, que generan todo, respiran, o sea, la casa pues genera su alimento, cosecha su luz, no necesitas AC porque está orientada
a recibir la luz del sol y a calentarse con el movimiento del sol al año. Genera masa térmica, se calienta. Entonces, todo esto es un arquitecto que creó este sistema. No es una casa que respira, es una casa que está viva, que es un sistema independiente. Pero él lo hace a partir de esos materiales locales, ese exceso de producto. Llantas, por ejemplo. Las llantas que ya no se utilizan, las compacta con tierra, con subsuelo, y entonces empieza a generar ese efecto como de cueva, ¿no? En la arquitectura vernácula, ¿cómo se construyen casas en ese lugar? ¿Cómo construye la gente de antes casa, ¿no? Ancestralmente, ¿cómo se construyen casas ahí? Entonces, ellos había ese conocimiento de ver cómo viven los animales para poder yo construir mi refugio así. Si se dan cuenta y ustedes van al desierto, es una zona árida, necesitan conservar agua, necesitan conservar una humedad y van a ver todos los refugios abajo de la tierra, ¿no? ¿Dónde hacen en una selva donde está húmedo totalmente el suelo? Casi todo el año. Entonces todo el mundo vive en los árboles. Entonces es una situación de contexto. Y la arquitectura vernácula está basada en esa observación, esa arquitectura de nuestros ancestros, ¿no? Las casas de adobe, ¿no? Las casas de tierra compactada, el tapial que le llaman. Entonces, ese tipo de casas están hechas para respirar y son casas que se pueden reciclar al final de su vida y se pueden reparar muy fácilmente con recursos locales. Entonces, la arquitectura vernácula tiene una razón de estar ahí, ¿no? Ahora, vamos a empezar a ver el agua. ¿Cuáles son las ecotecnologías locales también? ¿Y cómo se cosecha el agua donde estoy? ¿Qué tecnología hay aquí? Por ejemplo, no sé si han visto estas cisternas mayas. Así le hacían allá antes para cosechar esa agua. ¿Qué otros métodos utiliza la gente para captar su agua? O utilizaba, ¿no? Entonces voy a empezar a ver esas ecotecnologías, empezar a copiar tecnologías que funcionan. ¿Cómo producimos alimento? Las chinampas es un concepto de los manglares, de observar cómo funciona la producción de suelo, la producción de vegetación en los manglares. Y con las chinampas se le puede dar de comer a toda la Ciudad de México, inclusive ahora mismo, ¿no? Si las pusiéramos en funcionamiento. Pero es un concepto que se hizo observando la naturaleza, observando los manglares. Entonces, se integran estas ecotecnologías locales de acuerdo al contexto, ¿no? Para producir comida. Y luego tenemos el saneamiento. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Qué ecotecnologías hay disponibles en mi lugar? Y más que nada en las ciudades nosotros tenemos que ver cuáles son las regulaciones para construir. Eso es lo que dicta lo que vamos a hacer para sanear nuestros desechos, ¿no? ¿Cómo los estamos reciclando? Hay demasiadas ideas aquí. Traté de poner algunos ejemplos que vienen también en el libro de Mollison, de cómo empezar a utilizar esos recursos, ¿no? Podemos alimentar nuestros árboles, podemos hacer cisternas de varios pasos para empezar a limpiar el agua, podemos producir comida con las aguas grises. Entonces hay muchas formas hay ecotecnologías que se utilizan precisamente para utilizar ese recurso que se está saliendo de nuestro sistema, ¿no? Las soluciones pequeñas de gran impacto, ¿no? Como los baños secos, que estamos, precisamente si hace rato estamos hablando de cerrar ciclos, esto es lo peor que se ha hecho, ¿no? Que echarle el agua a... echarle al agua nuestro excremento, contaminar agua potable y tirarla, sacarla fuera del sistema. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
esos nutrientes, esa microbiología, porque nosotros estamos con, nuestro estómago está conectado microbiológicamente con el suelo. Entonces, cuando nosotros estamos sacando esos nutrientes, eh, ya no regresa, tenemos que meter más y más y más insumos. Estamos cortando ese ciclo. Entonces, que hay que hacerlo de una manera responsable, bajo conocimiento, sí, pero que son soluciones que son pequeñas, que pueden causar un gran impacto en donde quiera que estamos, ¿no? Este sistema, pues, tiene muchísimos beneficios, ¿no? La forma en la que se reproduce, estamos creando, principalmente estamos creando suelo. Estamos creando suelo que se puede utilizar para la producción de alimento, ¿no? Y cuál escasez? ¿Cuáles eh, fertilizantes tóxicos, ¿no? Nosotros podemos crear nuestro propio fertilizante a un nivel de esto no necesita, si está mal hecho, si se hace mal hecho, entonces vamos a tener un cultivo de patógenos, ¿no? Pero hay un sistema para, para crear estas tecnologías, para implementar esas ecotecnologías de una manera que sea segura, ¿no? Para la población. Entonces simplemente lo que hay aquí es de desconocimiento de el proceso de producción, qué es lo que está pasando. ¿No? Hay libros y hay muchísima literatura. Aquí se están pasando regulaciones en California para utilizar el baño seco porque precisamente se está perdiendo todo ese recurso y ese recurso se está volviendo en un contaminante. Entonces hay una urgencia muy grande y estas son unas pequeñas soluciones que pueden generar gran impacto, ¿no? En el uso de agua y además en la creación de suelo, que es lo que necesitamos más ahora, ¿no? Que es lo el suelo estamos perdiendo. Dice por ahí un documental de que si que tenemos 60 temporadas más del suelo al paso que lo estamos utilizando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el suelo infértil en lugar de crear estas situaciones de fertilidad, ¿no? Y pues la seguridad nace a raíz de que nosotros seamos autárticos, de que nosotros agarremos nuestra posición, de que nosotros empecemos a crear esta sinergia entre nosotros mismos, de que empecemos a crear esta abundancia, ¿no? De que nosotros tomemos esa, que demos nosotros el paso. Entonces, si nosotros empezamos a hacer nuestra parte con ética, vamos a llegar. No importa dónde empecemos, pero el punto es que nosotros empecemos a hacerlo éticamente, viendo esta ética de los sistemas naturales para que nosotros podamos empezar a solucionar estas soluciones, estos problemas en en el rubro en el que estemos, en el ámbito que estemos, en la profesión en la que estemos. Entonces, si nosotros empezamos a actuar con esa ética de observar a los sistemas naturales en funcionamiento, nosotros vamos a terminar. No importa si están haciendo diseño con permacultura, diseño regenerativo, lo que sea que estén haciendo. Si empezamos a actuar con ética, vamos a empezar a crear situaciones de abundancia. Y cuando empecemos a crear situaciones de abundancia, pues ¿de qué nos vamos a tener que estar cuidando si hay para todos? ¿No? Entonces, esta es el mensaje del diseño regenerativo, ¿no? Empezar a crear situaciones de sinergia en la comunidad para poder empezar a crear situaciones de abundancia. Dice Jack Fresco que en la actualidad contamos con la tecnología necesaria para automatizar todos los procesos y contamos con todos los recursos para solventar todas las necesidades, no solamente de la humanidad, sino de los habitantes de nuestro sistema, de nuestro planeta. Y no solo a un nivel de supervivencia, sino a un nivel cómodo para todos. Y era lo que les vengo comentando acá, lo que vimos ahorita con el logaritmo del dióxido de carbono atmosférico, es simplemente cosa de conocer cuánta basura no estamos generando en lugar de empezar
a generar usos para esa basura, ¿no? Entonces hay una abundancia increíble de recursos. Entonces tenemos que hacer administrarlos. Y, y esa tecnología que tiene que hacer nos tiene que servir. Tenemos que automatizar los procesos para poder liberar el capital intelectual de cada humano y que nos sirva para crear más y mejores soluciones, ¿no? Entonces todo está aquí, simplemente tenemos que diseñarlo. La abundancia se diseña ¿con qué? Con conocimiento del entorno. Y lo dice una máxima de nuestros abuelos también, que de acuerdo a nuestro conocimiento de los patrones de nuestro entorno, la energía nos va a ubicar en el lugar que nos corresponde. ¿Estamos nosotros en conocimiento de los patrones de nuestro entorno en nuestras ciudades? ¿En nuestros entornos urbanos? Entonces fíjense cómo nos está tratando la naturaleza. Y nosotros pensamos que es un castigo. No, es parte de nuestra ignorancia. Ignoramos esos patrones de nuestro entorno. Entonces por eso estamos en el lugar que estamos, ¿no? Entonces si nos alcanza, si el destino nos alcanza, pues es porque no estamos haciendo nosotros crecer ese conocimiento del lugar que habitamos. No conocemos, estamos matando nada más. Y la idea, la lección del diseño con permacultura es esto que se dice: tosepan matiplanican, nochipa tosepan. Siempre juntos, volemos juntos, siempre juntos, ¿no? Entonces, la idea de comunidad, generar relaciones sinérgicas. Y pues ya aquí vienen los comerciales, ¿no? Tenemos este grupo en Facebook donde la gente está promoviendo cursos, talleres y compartiendo conocimiento de pues ecotecnologías, ¿no? De esta cultura regenerativa. Entonces simplemente para empezar a conocer un poco más qué soluciones ya tenemos, ¿no? Con qué soluciones contamos, y pues estamos tratando de poner aquí, lo pueden buscar así, como permacultura, diseña tu comunidad regenerativa, y ahí también nosotros estamos dando una, pues este es parte de nuestro regreso al sistema. Nosotros estamos poniendo ahí una enciclopedia de diseño con permacultura que es de acceso, abierto. Está aquí mismo en el grupo, van a encontrar el link donde hay un montón de información que ustedes pueden seguir, para que ustedes puedan seguir en esta investigación, ¿no? De conocer los procesos de su entorno. Y pues ahí, si les interesa, ahí búsquenlo en Facebook y agréguense al grupo para que puedan accesar a esa información y a esta comunidad, ¿no? Entonces ese es como nuestro regreso a, al ecosistema, ¿no? Que estamos dando nosotros, nuestra tarea como diseño de permacultura. Y pues nuestros talleres y cursos, nosotros hacemos esas prácticas presenciales de diseño regenerativo, donde vemos todo esto, ¿no? Hacemos prácticas también, formación de diseños, certificación de diseño con permacultura, donde vemos diseño social, análisis climático, diseño hidrológico, diseño forestal, ¿sí? Lectura de paisaje. Lo que estamos haciendo, ese diagnóstico, esa observación. Entonces, como servicios también hacemos el diseño nosotros mismos. Entonces ustedes mismos pueden estar en control del lugar donde están, ¿no? De a dónde van, a dónde están dirigiendo ese lugar. Entonces nosotros podemos también empezar a hacer esa capacitación o diseño, implementación o mantenimiento de diseño con permacultura y regenerativo. Y fíjense que esto es un nicho que apenas se está empezando a ver. Es una solución que apenas se está empezando a ver. Entonces yo los invito a que se acerquen a esta información. Hay cantidad de regeneradores ya por todo el planeta. Esto ya no es más underground, no está más escondido. Hay muchísima información.
como diseño con permacultura, diseño regenerativo, cosecha de agua y tierra, sistemas keyline. Hay muchísima ya tecnología que ya está siendo investigada. Entonces yo los invito a que se acerquen, pues para empezar a hacer comunidad, ¿no? Y pues eso nada más, no nos queda más que agradecerles, ¿no? De que estén aquí, de que se acerquen, de que estén haciendo lo que están haciendo, de que estén poniendo su granito de arena para todo eso, porque eso, a final de cuentas, pues a todos nos va a servir un poco, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y pues eso sería todo, Tania. ¿Cómo ven? Preguntas. Ah, Voy a parar de sí, muchas gracias, Tiago. compartir. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, Reclamo, reproche, etcétera, etcétera, etcétera. como les digo, dígame, maestra, que estoy bien loca. Sí, aventadas de tomate también se aceptan. Es que aquí hay que empezar la discusión, ¿no, Tania? Sí, la verdad es que Probablemente no tenemos todas las soluciones, sino estamos creando entre todos juntos esas soluciones. Entonces, entre más eh, discutamos, entre más hablemos estas soluciones, pues vamos a mejorar más ya lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que es como que una responsabilidad de todos, ¿no? así es. Y bueno, yo espero que hayan aprendido algo, que se les quede algo como de esta plática y que lo puedan trasladar. Si bien es cierto, la permacultura se da dentro de un medio para fomentar comida en un sistema habitable, hay muchas de sus éticas y muchas de sus prácticas que se pueden trasladar al diseño industrial, ¿no? Y bueno, también como valores éticos para su propia vida. Entonces, pues ojalá les haya quedado algo, ojalá les guste y Dice, el querer todo rápido hace que no se haga un estudio correcto de nuestro entorno. Pues más bien hacerlo con desconocimiento. Esto lleva un poquito de tiempo, ¿no? Lleva un poquito de tiempo empezar a hacer un diagnóstico, pero pues es como cualquier trabajo. O sea, a un arquitecto, cuando a ti te piden un proyecto, pues cuánto tiempo te tardas, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo, ¿no? Dependiendo ahora sí que de la experiencia del diseñador, del conocimiento que tenga la persona que te está haciendo el diseño, de ti mismo, ¿no? ¿Qué tanto tiempo le estás poniendo en investigar? Entonces, eso es el límite. El límite es la creatividad y el conocimiento, ¿no? Entonces, pero, pues sí, hacerlo rápido, pues si queremos una solución rápida, pues es que no hay atajos, ¿no? Tiene un procedimiento, hay que hacerlo bajo contexto, no hay reglas de dedo, es lo que siempre decimos en, en la certificación, en los talleres, no hay una regla de dedo, todo es bajo contexto, depende, siempre la respuesta es depende, ¿de qué? De mi contexto geográfico, entonces pues sí lleva su tiempo como en todo, ¿no? Pero probablemente nosotros lo que más nos hemos tardado es un mes, ¿no? En entregar un proyecto para 100 hectáreas. O sea, porque pues, se empieza a hacer toda esta investigación climática y no estás haciendo la investigación hectárea por hectárea, ¿no? Sino que la investigación climática pues está en el mismo lugar, entonces para la misma hectárea. Entonces, te llevará un tiempo, ¿no? Dependiendo, 3, 4 semanas en hacer un estudio, un diagnóstico y entregar una propuesta, ¿no? Con bien hecha, ¿no? Inclusive hasta ya yendo, ahorita ya hay muchas cosas que nos facilitan eso, ¿no? Como un vuelo con dron, lo que antes se hacía en una cosa de 2, 3 días, ahorita ya puedes recorrer en una media hora, en una hora haces 10 hectáreas, ¿no? De levantamiento topográfico. Entonces, es dependiendo más bien qué herramientas, qué recursos tengas para hacerlo más rápido, ¿no? Pero no no es el tiempo, sino es el conocimiento, las herramientas, lo que hace
un buen estudio, ¿no? Pero rápido, rápido, qué rápido, ¿no? ¿Sí me explico? No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Dice, cuando hablaron de las soluciones en el saneamiento, recordé la frase de el error de los humanos es ver a un recurso que ya es tan limitado como un transporte de nuestros hechos. Claro. Y nosotros creemos que es limitado, ¿no? Pero ahorita te digo, es en la Ciudad de México, 600 litros por metro cuadrado. O sea, tú puedes captar en un espacio de 1 metro 600 litros. ¿Qué es eso? No sé si han visto esos tanques de agua de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no? Entonces un tanque de esos, como a la mitad, eso es lo que vas a captar en todo el año, en 1 metro. Entonces imagínate en tu techo, ¿cuánto tienes? Tienes 1 metro de seis metros, de 10 metros, ¿de cuánto es tu techo? Entonces simplemente multiplica, ¿no? En 1 hectárea, por ejemplo, 6 millones de litros. ¿Dónde vas a meter toda esa agua? Si una persona al año se gasta 100 litros de agua, por mucha que gaste, 100 litros de agua por día, entonces en 365 días, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, saquen su calculadora. Multiplicar por ceros. 100 por 365. 36.500, ¿no? Litros. Fíjate, ¿no? Entonces ya hay una fórmula. Ya ahí ya sale una fórmula. Entonces sí llueve y sí puedes mantener un montón de gente con el agua, pero hay que saberla administrar, ¿no? Y es que es esto, lo estamos viendo con transporte de nuestros derechos, pero pues en realidad hay que voltear ese paradigma y empezar a separar, ¿no? Vamos a cosechar nuestros desechos porque también es una energía que estamos tirando, ¿no? Y vamos a cosechar nuestra agua porque es otra energía que estamos tirando. O sea, todo se reduce a eso finalmente, que es no dejar que la energía se salga de nuestro sistema, ¿no? No sé si contesté ahí o si aporté un poquito a tu comentario, Chapulí. Y luego dice Carla, ¿qué tendríamos que considerar en México para retomar una producción utilizando chinampas? Pues utilizarlas. La rentan en 1500 al año, ¿eh? Pues, ¿qué tendríamos que considerar en México para retomar una producción utilizando chinampas? Volver a las chinampas. Las chinampas se cuidan solas. Lo que hacen es algo muy simple. Es las chinampas, los manglares, es el ecosistema que produce suelo más rápido. Entonces, ellos escarban el fondo del lago y esa tierra que ya se composteó, porque se compostea todo más rápido en el agua, la ponen arriba y eso lo utilizan como tierra para sus almácigos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar allí. O sea, retomar otra vez, regresar a las chinampas. ¿Sí? Llevar este conocimiento otra vez a las chinampas. Acercarnos, ¿no? Tener la iniciativa. Se puede hacer un grupo y retomar, empezar por una chinampa a la vez. Empiezas a producir y pues lo que siempre hay es necesidad de comida, de alimento, ¿no? Entonces lo que produzcas lo vas a vender, si sabes dónde venderlo, ¿no? Si sabes dónde se necesita. Entonces lo que necesitamos hacer es regresar a las chinampas. Y luego dice Itzi, ¿cómo podríamos convencer a los sistemas de producción actuales de hacer el cambio hacia la permacultura? Comprando. Lo que tú compres tiene un impacto. En todo lo que tú gastas, tú estás pagando porque esa ideología siga viva. Entonces, ¿qué estás pagando?
El consumo, nuestro consumo, lo que tú consumes, eso es lo que es como un voto que tú le estás dando a esa empresa para que siga vivo. O para que si tú empiezas a comprar orgánico, si tú empiezas a producir, a comprarlo local, le estás dando esos, ¿cuánto te gastas al mes en recursos a la semana? Si vas y haces tu compra por 1,000 pesos y se lo vas a llevar a una transnacional que se está llevando ese recurso económico afuera del país, o vas a ir a un productor local que está produciendo las chinampas y tú quieres que las chinampas, tú crees en esa idea de las chinampas y dices, pues este señor está produciendo las chinampas, le voy a llevar mis 1,000 pesos, pues ¿por quién estás votando? ¿A quién estás convenciendo? A las mismas transnacionales, si tú vas y compras orgánico, pues ¿qué es lo que van a empezar a producir más? Esta es una ley de la oferta y la demanda, entonces nosotros tenemos totalmente el control. ¿Qué, en qué estamos gastando nuestro dinero? ¿En qué estamos gastando nuestra atención, nuestros recursos? Y pues eso es por lo que estamos votando. ¿O cómo ves, Itzi? Y pues ya. Eh, bueno, me gustó esa respuesta, pero me refería un poco más como a las empresas, cómo convencer a una empresa de que cambie su sistema de producción. A una empresa no le vas a cambiar el sistema de producción porque ellos lo que quieren es vender. Entonces ellos lo que les salga más barato, eso es lo que van a comprar. Lo que vendan, eso es lo que van a vender. Entonces lo cambiamos directamente desde nosotros como población. La otra cosa que se puede influir es políticamente, creando, ¿cómo se llaman? Eh, creando códigos, creando leyes. Déjame abonar a tu respuesta. A ver, Tania. En realidad creo que también debemos de empezar como un cambio de conciencia en todos nosotros, ¿no? A final de cuentas, sí, bueno, las empresas lo que buscan es producir y lo que buscan es ganar dinero, pero si comenzamos a crear otro tipo de empresas desde lo que nosotros estamos haciendo, porque a final de cuentas, ustedes saliendo de la carrera lo que van a hacer es o trabajar para una empresa o generar su propia empresa, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, cuando podemos ver que hay otro tipo de economías o hay una forma en la que la empresa puede proveer sus necesidades económicas y proveer las necesidades de todo el sistema que se trabaja ahí mismo, poco a poco se va a ir dando esta transición. Obviamente no le vas a decir a Coca-Cola que deje de producir y que se ponga a hacer permacultura, porque Coca-Cola simplemente pues no te va a responder de esa manera, ¿no? Pero de hecho hay formas como, se me ocurre la granja de permacultura que está en Veracruz. ¿Cómo se llama, Tiago? Se me olvidó el nombre. ¿El bosque de niebla? El bosque de niebla, exacto. El bosque de niebla era una granja ganadera, perdón, y bueno, ahora se utiliza como una cooperativa y dentro de la cooperativa lo que se busca es que todos los integrantes tengan sus necesidades cubiertas y con el excedente pues se va a vender al pueblo, ¿no? Entonces, demostrando que se puede crear una economía donde puedas satisfacer tus necesidades comunitarias y además generar un excedente que este puede ser vendido y redistribuido a otras partes, ya sea por medio de trueque o por medio de una compra justa, digámoslo así, se puede ir haciendo esta transición. Pero esa es como de la transición que se va a ir como yendo más lenta, porque en principio necesitamos generar conciencias, ¿no? No solamente nosotros como consumidores, bueno, principalmente nosotros como consumidores, pero poco a poco pues esta conciencia se va a ir transfundiendo a la visión empresarial, ¿no? Bueno, yo es lo que considero.
Sí, y eso también, algo muy válido, ¿no? Aquí, por ejemplo, se están cambiando las regulaciones también. O sea, antes no se permitió, o sea, aquí no puedes construir un baño seco, pero en California ya se puede, porque ya la regulación ya cambió. En Australia, por ejemplo, se cambió la regulación y tú no puedes construir un techo si no construyes un tanque que capte el agua de ese techo. Entonces, sí se puede hacer de varias formas, pero todo empieza en nosotros. O sea, lo que hagamos o dejemos de hacer. Como tú dices, crear una empresa, cambiar las regulaciones desde nuestro consumo, pero una empresa está, está en la oferta y la demanda. Entonces, si a partir de esa oferta y demanda tú puedes ofrecerle un producto que, que, que se esté produciendo regenerativamente y ese producto es viable para ellos, entonces ellos lo van a hacer. ¿O cómo ves? ¿Cómo ves, Itzi? Sí, respondieron mi pregunta. Gracias. No, y hay que pensarle, ¿no? Estas soluciones, pues es lo que poquito de nuestra mente que alcanza a abarcar, ¿no? Pero en realidad toda esta respuesta lo vamos a ir teniendo entre todos, entre más lo empecemos a investigar, ¿no? Porque yo creo que ese es el gran reto de cómo empezar a influenciar, cómo podemos empezar a influenciar estas empresas. Imagínate si tú trabajas para una empresa de esas, entonces empiezas a cambiar el sistema desde adentro, ¿no? Si tú empiezas a aportar también. Entonces es importante que nosotros nos posicionemos como profesionales, te posiciones en un lugar donde puedas influir, ya con este pensamiento regenerativo, ¿no? Porque los puestos grandes, los puestos políticos, los puestos de las grandes empresas, las sillas de los administradores, los gerentes, los de alto rango que están sentados en las sillas donde controlan la empresa, pues no hay un pensamiento regenerativo, ni lo conocen, o sea, escucha el debate político, no tienen ni idea de las, de la tecnología regenerativa, ¿no? De la tecnología, este, estaba oyendo, no me acuerdo, creo que fue la vez pasada que hubo la postulación para presidente de la nación allá y aquí, o sea, no hay conocimiento en realidad no se ve, o sea, nada más hay una discusión, pero no se entiende, no hay algo que sea significativo. Sin embargo, si una persona que empieza a estudiar diseño regenerativo se empieza a posicionar en esos puestos donde realmente puede influir con el diálogo, tocando, o sea, yo creo que es lo que más podemos hacer también nosotros, siendo la voz de ese movimiento regenerativo, ¿no? Empezarlo a poner allá afuera. Yo creo que es una de las soluciones que nos quedan ahora para hacer, ¿no? ¿Qué más? Creo que es todo. ¿No tienes más preguntas? A ver, adelante. Si la permacultura es accesible para todas las personas o solo para personas económicamente privilegiadas. Y la de cómo se plantearía volver a las chinampas teniendo ya una estructura actual. La primera pregunta de que si el diseño con permacultura ha sido, este, hay, hay muchísima información de diseño con permacultura, muchísima información y hay muchísima información gratuita también. Yo les acabo de enseñar esta enciclopedia de diseño con permacultura, que es amplísima, pero yo creo que el desafío más grande es la voluntad, porque no es algo que, que empiecen todos y terminen todos, sino que es algo que requiere tiempo para aprenderse y que si no lo utilizas, pues bueno, como que no le ves una aplicación, entonces lo vas dejando, pero es más que nada, no está en lo que puedas pagar, sino está en la voluntad que tengas.
Entonces, sí se puede, está totalmente alcanzable, ¿no? Y esto cada vez va a ser más alcanzable. ¿Por qué? Porque nuestra misión como diseñadores con permacultura no es nada más vender los cursos. Yo tengo que comer, yo tengo que vender, ¿no? Porque también haciendo un intercambio, necesito solventar necesidades de escuela, para mi familia también, ¿no? Entonces, necesito tener un ingreso, pero además mi misión como diseñador como permacultura es transmitir por medio de este tipo de charlas, por medio de... Ahorita ustedes eh, ya se quedan con el virus, ¿no? Ya saben que hay una solución, ya no les van a contar, ya saben que lo hay. Entonces, esto ya, mientras ustedes empiecen a contagiar y empiecen a contagiar a otro, y entre todos empecemos a saber que ya hay soluciones, entonces se empieza a generar una masa crítica. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? De empezar a pasar la información. Como diseñadores con permacultura. Entonces, yo mismo estuve estudiando antes de estudiar la certificación, porque no me iba a meter a pagar algo que no sabía si estaba bien o no, o o si nada más era cualquier cosa, ¿no? Si estuve buscando por muchos lados y hay muchísima información. Y ya después de eso dije, oye, yo quiero estudiar bien. Y entonces empiezas a estudiar con un diseñador y te empieza a dar el cambio, ¿no? Cuando te transmiten la información así, de una persona a otra, es como que más personal, ¿no? Porque empiezas a conectar más personalmente con esta persona que te está distribuyendo, pero vas a encontrar información por todos lados ahorita de diseño con permacultura. Es algo que es un grito ya que no está nada más para los que tengan recursos económicos, ¿no? Si tú tienes semillas, si te compras un mango y plantas la semilla, si te compras una calabaza y plantas las semillas, si te compras un pepino y siembras las semillas, tú tienes las semillas. ¿Qué es lo que haces con las semillas? ¿Las tiras a la basura o las siembras? Entonces los recursos están ahí, las cosas están ahí. Falta que nosotros sepamos qué hacer con ese recurso. Entonces igual ahorita la información, ahí está el recurso. Falta que lo busquemos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que ¿cómo se plantearía volver a las chinampas teniendo ya la estructura actual? Pues ahorita mucha gente está regresando precisamente con ese... Es igual oferta y demanda, ¿eh? Ahorita están en 1500 las chinampas, la renta al año, porque nadie quiere comprar, nadie quiere rentarlas. Pero, por ejemplo, ustedes ya que se van con esta idea y dicen, bueno, pues yo voy a vender. Ustedes no saben la cantidad de lechuga que se vende. Simplemente una sola cosa, ¿no? O empiezas a hacer hierbas de olor. Ustedes no saben la cantidad de hierbas de olor que se pueden vender. Entonces simplemente tú tomas algo que ya le tengas cliente, ¿no? Y simplemente se empieza a hacer la investigación. Tienes el cliente, tienes el productor, vámonos. Simplemente es ir. O sea, de verdad que pocas cosas están tan fáciles ahorita como para empezar a echarle leña a ese fuego, ¿no? Ese fuego de la chinampa en un ratito se prende, pero falta gente que lo haga, ¿no? Porque comida siempre vamos a necesitar. Entonces, ahí es lo más... No vas a tener tú que gastar en fertilizante, no vas a tener tú que gastar en pesticidas. O sea, se te reduce con un sistema regenerativo, se te reduce muchísimo la cantidad de insumos. Entonces, es el desconocimiento nada más. Para mí es eso, es el desconocimiento nada más de que la gente no entiende cómo hacerlo. Ay, ¿cómo me voy a ir ¿cómo voy a estar de ranchero? Pues, ¿no? Para mí es un estigma, ¿no? Es desconocimiento total de cómo funciona una chinampa, cómo se produce suelo, cómo se producen plantas, ¿no? O sea, eso
la infraestructura ya está. Simplemente es nosotros acercarnos y hacerla funcionar. Adoptar una chinampa. Vamos a hacer un eslogan que dice, adopta una chinampa. Crea vida. Tiago, pero no es que puedas hacer chinampas por ahí, ¿no? O sea, no es que No, te pero vayas al lago de Texcoco y cabes tu chinampa, ¿o cómo? hay muchísimas chinampas y pertenecen a la gente. O sea, creo que es un ejido. Entonces esa tierra, esa chinampa pertenece a alguien. Pero las chinampas están vacías. Entonces es cosa de ir. Y te digo, yo hace unos años, que en 2020 creo, pero pues como yo no estoy allá, y me decían, sí, es cosa de que se venga nada más, yo tengo 3, les rento unas, 1,500 al año. O sea, la chinapa, la tierra ya está ahí, es cosa de ir y, y empezar a trabajarla. Ellos quieren, o sea, ellos los ayudas también con irles a rentar una chinampa, ¿no? Pero las chinampas están ahí. Vayan, ustedes, ¿nunca han ido a Xochimilco? Sí, Y no han visto que hay un montón de chinampas que están así sin usar. yo jamás me había fijado, la verdad. Fíjate, o sea, alrededor están llenas de hierba, están nada más con árboles, o sea, bien descuidadas. O sea, es algo que simplemente es ir, ver, investigar a quién le pertenece, y empezar a trabajar. O sea, empezar a hacer los recursos, empezar a entrar, ¿no? Yo creo que es lo más adecuado porque las personas te empiezan a facilitar. Este señor nos decía, no, pues yo les ayudo, claro que sí, se puede hacer esto y esto y esto. Y ellos saben cómo hacerlo. Lo que necesitan es más gente. Aquí lo que necesitamos es gente, me acuerdo que me dijo el señor. Aquí lo que necesitamos es gente. Que se venga, ¿no? Que venga y que quiera hacerlo. Pero eso es cosa de simplemente regresar a poblar ahí una chinampa, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé si alguien tenga algún otro comentario o algo que decir sobre esto, otra pregunta. Si no, pues yo creo que daríamos por concluida esta sesión. Muchas gracias, Tiago, por venir a darnos esta plática y pues gracias a los que están escuchando y a los que pusieron atención y pues a los asistentes también. Bueno, entonces nos vemos entonces en la siguiente clase y ojalá les haya gustado. Creo que sería todo. Bueno, Muchas pues yo gracias. también, muchas gracias a ustedes también. Y pues ya ahorita sí ya no hay excusa, ¿no? Ya está de ustedes también. Que le sigan, pues que sigan dándole a esto, ¿no? Ahora sí que ya es, ya es cosa de investigación propia desde este momento, ¿no? Y pues Espera, felicidades. Velasco, Alvarado Velasco, ¿tienes un comentario? No, perdón, apreté por error. Ah, ok. Bueno, pues entonces sí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, Hasta Tania. luego. Estamos hablando entonces. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.